José Mauro nos va a presentar su proyecto final de carrera para obtener el grado de ingeniero electromecánico. El trabajo se titula Luz Verde, diseño de un sistema fotovoltaico en industria láctea. Su tutor es el ingeniero Gabriel Blanco y el jurado que evalúa su trabajo es el ingeniero Marcelo Espina, el ingeniero Matías Meira y el ingeniero Gabriel Blanco. Así que, José, cuando quieras. Bueno, les comento un poco la idea. Voy a intentar hacer una especie de vuelo rasante de lo que fue la elaboración del proyecto, intentando combinar, bueno, algo que sea fiel a la idea original y al mismo tiempo pueda ser algo ameno y ágil también para el resto de la gente que está acompañando, ¿sí? Así que bueno, como objetivo del proyecto se me ocurrió plantear, bueno, un poco lo que dice acá, ¿no? Estudiar qué tan viable sería tomar el consumo de un predio industrial, ¿sí? Que fue el sitio de estudio, y ver la viabilidad y la conveniencia o no de acoplar a la estructura que ya existe un sistema de generación de energía solar, en este caso fotovoltaica, on-grid, es decir, conectada a la red eléctrica. Así que bueno, para intentar plantearlo de una manera lo más didáctica posible, ¿sí? Se me ocurrió presentarlo en 4 grandes bloques. Por un lado, caracterizar cómo es la demanda de este lugar al que se pretende abastecer en parte con este diseño, ¿no? Entender cómo es el consumo, no solo en cantidad de energía, sino en cómo varía a lo largo del tiempo, si es igual a lo largo de todo el año, cómo cambia en el día, cómo cambia según los meses, ¿sí? Entender un poco la variabilidad en el tiempo de esa demanda de energía que tiene la fábrica en cuestión, ¿no? De una manera similar, irnos a la otra punta del asunto, ¿no? Intentar también entender cómo varía la disponibilidad del recurso que se pretendía usar para lograr este diseño, ¿no? Entender qué factores influyen, ¿no? En la radiación o en la energía que llega del sol, entender, bueno, cómo varía ese recurso, cómo es esa energía que nos llega, cómo se puede aprovechar, ¿sí? También, de manera similar eh, al bloque anterior, si es igual a lo largo del año, cómo cambia, en qué momentos está con mayor intensidad, más accesible, y bueno, definidas estos dos extremos, intentar conectarlos de alguna manera, ¿no? Hacer una especie de analogía con un camino que conecte la parte de recurso con la parte de la demanda a través de un diseño, ¿sí? En esta línea. Y bueno, como una vez planteado el diseño, vendría la etapa de ponerlo a prueba, ¿sí? Analizarlo, estudiarlo un poco ahí con lupa, revisar que sea viable desde lo técnico, desde lo económico, desde lo ambiental, ¿sí? Desde lo social, intentarlo un análisis lo más integral posible sin dejar afuera ningún factor. Así que bueno, esa es un poco la idea general. Primeramente, una pequeña introducción para ponernos un poco en contexto. Siguiendo con esta idea del camino, bueno, estaría bueno preguntarnos qué camino estamos tomando con respecto a este tema, ¿no? Se me ocurría plantear una imagen como esta, ¿no? Lo que estamos viendo acá es el consumo de energía, ¿sí? Primaria, es decir, energía para todos los usos que se nos puedan ocurrir a nivel mundial en los últimos más o menos casi 200 años, ¿sí? 150, 200 años, desde el 1850 hasta casi la actualidad. Y lo interesante de este gráfico es que tiene diferenciadas las fuentes de las cuales se ha obtenido esa energía, ¿sí? Podemos ver, bueno, como principal distintivo, fíjense, primero que nada, por ahí ver cómo ha aumentado esa cantidad, ¿sí? Más allá del número, en la actualidad podemos decir que a grandes rasgos estamos consumiendo más o menos unas 20 veces, ¿sí? Más energía que hace menos de 200 años, lo cual es algo que, bueno, por lo menos en lo personal, me llamó mucho la atención cuando me puse a investigarlo. Y por otro lado, ver, bueno, de dónde sale esa energía, ¿sí? De qué fuentes la estamos obteniendo. Entonces, bueno, está ahí un poco marcado 3 grandes fuentes, ¿sí? Carbón en negro, petróleo en rojo y gas natural
en azul oscuro, ¿sí? Lo cual, bueno, como indica ahí el dibujo, tenemos una clara advertencia con esto, ¿sí? Que esa energía no es gratis, como bien dices. Acarrea el tristemente célebre efecto invernadero y, bueno, el cambio climático del que cada vez se está escuchando hablar más, ¿no? Así que, bueno, un poco el panorama a nivel mundial sería ese. Y en Argentina una situación bastante similar, ¿sí? Podemos ver que también en esta especie de torta que muestra las fuentes de las cuales producimos la energía a nivel país, es una situación muy parecida, ¿no? En naranja y en azul, medio celeste abajo, podemos ver que las dos principales fuentes de energía provienen de gas y de petróleo, un poquito ahí de carbón mineral agregado, ¿sí? Ahí está un poco más claro. Y bueno, y es más o menos la misma historia, ¿no? Tanto a nivel mundial como en Argentina, la inmensa mayoría de la energía que estamos generando para diversos usos, la estamos obteniendo de fuentes que primero son agotables, ¿sí? Los combustibles fósiles, y segundo, bueno, acarrean estas cuestiones de las emisiones de gases de invernadero que nos meten en un problemón bastante importante, ¿no? Así que bueno, surge la pregunta de este camino que planteamos al principio, ¿cómo podemos hacer para intentar ponerle luz a ese camino y ver cómo se puede cambiar el rumbo, como quien dice, ¿no? Y bueno, una de las muchas por ahí alternativas que aparecen es este tema de la energía solar, que por ahí es el que yo elegí profundizar en este trabajo, ¿no? Bueno, la idea muy a grosso modo para plantear el funcionamiento básico de estos sistemas, ¿sí? En este caso sistemas solares fotovoltaicos conectados a red, es algo así como que la energía que llega del sol, ¿sí? Se capta con estos dispositivos llamados paneles solares, que, bueno, lo que logran es generar una tensión continua, ¿sí? Transformar, digamos, esa radiación, esa energía del sol que los incide, transformarla en tensión y al conectarla a una carga, lograr un flujo de corriente continua que con otro dispositivo, que sería el inversor, que ahí está, se transforma en corriente alterna, que es la que suelen utilizar los consumos a los que estamos acostumbrados. De ahí la energía, bueno, en este esquema se traslada a un medidor bidireccional y de ahí puede tener dos destinos: alimentar los propios consumos que se tengan en el lugar o inyectarse a la red eléctrica, ¿sí? Entonces, bueno, podríamos tener tres posibles situaciones. Podría ser que esta energía vaya directamente a los consumos, ¿sí? En el caso de que se esté generando algo y se esté requiriendo esa misma energía al mismo tiempo. Es importante esta cuestión del tiempo porque este tipo de sistemas no llevan baterías ni ninguna forma de almacenar esa energía, con lo cual la energía o la tengo que consumir o la tengo que inyectar a la red, ¿sí? Eso es importante. Así que bueno, podríamos estar consumiendo, inyectando, o en el momento que haya consumo y no tengamos la disponibilidad del recurso solar, podríamos estar recorriendo el camino inverso, consumiendo de la red de la manera tradicional, digamos, a la que estamos por ahí más acostumbrados. Bien, bueno, entonces, habiéndonos puesto un poquito en contexto, ya nos metemos con la primera parte de estos cuatro bloques que les presenté al principio, ¿sí? Estudiar un poquito qué pasa en el sitio de estudio, ¿sí? Cómo es esa ubicación, cómo es la demanda de energía que tiene, ¿sí? Vamos a empezar a explorar un poquito esa parte. Bueno, esta es una vista aérea del predio, está remarcado acá en celeste. La parte que por ahí sería un poco más de interés es este sector techado que está en rojo, ¿sí? Un sector de 50 metros de largo por 10, con orientación noreste, ¿sí? Y una inclinación de 5 grados. Con respecto a la demanda energética, se me ocurre presentarlo con tres gráficas, ¿sí? Este es el consumo mes a mes, ¿sí? Fíjense que está diferenciado tres barras de consumo que tienen que ver con la franja horaria en la que se produce ese consumo. Y este es el consumo diario, ¿sí? Cada día, cuánto se consumió. Y algo similar podemos hacer dentro de un día en las diferentes horas, ¿sí? Esta es una gráfica aproximada de los escalones de la potencia que se va consumiendo
en diferentes horas del día en intervalos de tiempo, ¿no? ¿Qué podemos destacar de estas tres gráficas? Bueno, de la primera, notar que una buena parte de la energía en todos los meses, ¿sí?, se da en este periodo que se llama resto. ¿A qué se refiere esto? Bueno, es la franja horaria que va desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde, lo cual es interesante darnos cuenta de que la mayor cantidad de la energía que estaría consumiendo la planta la está consumiendo en los momentos en los que el sol es visible en el cielo. Entonces va a ser interesante empezar a descubrir que existe una sintonía, podríamos decir, entre cómo es la demanda y cómo va a ser después la disponibilidad del recurso que se tenga, ¿no? Así que bueno, es interesante destacar esto, que buena parte de la energía la estamos consumiendo, en este caso, en los momentos en los que tendríamos un recurso que podríamos destinar a abastecerla. Y bueno, también destacar que en los meses de verano, ¿sí?, por acá tenemos enero, febrero, acá se repite, ¿sí?, el consumo es un poco mayor en verano que en los meses de invierno, con lo cual también tenemos esta sincronía con los momentos en los que el sol entrega mayor o menor cantidad de energía. Bien, con respecto al consumo diario, también llama la atención esos baches que tenemos ahí, ¿no? Corresponden al día domingo, ¿sí? Tenemos, fíjense, los 6 días primeros de la semana, domingo, lo mismo, lo mismo y lo mismo, son 4 semanas representadas en el gráfico. Entonces, bueno, ¿qué conclusión podemos sacar de acá? Que durante la semana, más o menos el consumo, podríamos decir, que se mantiene estable en valores similares, y el domingo cae a un valor, podríamos decir, del orden de un 50% más o menos del consumo habitual. Y con respecto al gráfico diario de abajo, ¿sí?, podemos ver que la demanda es mínima en las horas correspondientes por ahí a la tarde-noche, ¿sí?, mañana, tarde y noche, y en torno al mediodía tiene un máximo, con lo cual es una característica y una variación similar, ¿sí?, a la que nos presenta el Sol, ¿sí?, con valores mínimos en la noche, crecientes a la mañana, máximos al mediodía y decrecientes a medida que avanzamos en la tarde. Pasamos al bloque 2, ¿sí? Y vamos a intentar responder un poco esta pregunta, ¿no? Ya habiendo visto el consumo, vayámonos a ver cómo es el recurso, ¿sí? Intentemos determinar a ver qué factores influyen en la energía que llegaría desde el Sol. Entonces, bueno, van a empezar a aparecer factores por ahí más determinísticos o que se pueden modelar, se pueden calcular de una manera bastante precisa, ¿sí?, como por ejemplo la geometría solar, que bueno, dicho un poco en palabras simples, sería intentar ver cómo es la posición de la Tierra respecto al Sol, cómo la caracterizamos, qué variables nos sirven para escribir con precisión dónde está la Tierra y cómo está orientada respecto al Sol, y cambiando el sistema de referencia, podemos hacer un razonamiento similar y plantear acá abajo cómo es la trayectoria del Sol con respecto a la Tierra. Si bien uno sabe que el asunto es al revés, bueno, nosotros nos paramos desde el punto de vista del observador que está en Tierra y podemos también elaborar modelos matemáticos que nos permitan estimar, bueno, con determinadas variables y ángulos de interés, poder decir, bueno, tal día, en tal horario, el Sol va a estar en este sector del cielo, ¿sí? Lo vamos a ver desde este lugar, en esa posición. Por otro lado, bueno, además de saber dónde está el Sol, nos va a interesar saber cuánta energía nos está llegando del Sol, ¿sí?, principalmente a través de estas tres formas: radiación directa, radiación difusa y, bueno, radiación reflejada, que también influye, aunque en menos medida, la tenemos en cuenta. Y bueno, combinándolo con estas dos anteriores, también nos va a interesar elaborar un modelo, ¿sí?, una referencia que nos permita decir cómo está orientado el panel con respecto al Sol, ¿sí?, para también saber no solo qué nos está llegando del Sol, sino cómo nos estamos posicionando para recibirlo. Por ahí serían estos tres los factores que uno puede determinar, ¿sí?, con más precisión, y le sumamos factores como principalmente la meteorología, que quizás son más azarosos. Yo puedo saber que tal día el Sol va a estar en tal lugar del cielo,
pero no puedo saber si va a estar nublado, si lo voy a tener despejado, si va a pasar una nube o no. Hay factores que se nos escapan, entonces, bueno, se trata un poco de combinar el modelo matemático más frío y más exacto con datos más de la estadística y, bueno, tener en cuenta cierto margen de error en esto, ¿no? Así que, bueno, combinando un poco estos factores determinísticos y los más aleatorios, llegamos a poder elaborar tablas como estas, que quizá no es tan importante las cantidades, ¿sí? No se detengan tanto a mirar eso, sino un par de cositas para resaltar de esto, ¿no? La primera tabla, lo que yo hice fue ver cuánta energía le llegaría a un panel o a un plano, ¿sí? Podría ser un plano de cualquier otra superficie, ya después nosotros vamos a ver que nos quedamos con la opción de un panel, pero bueno, en principio podría ser una superficie cualquiera, orientada y con diferentes ángulos de inclinación. Fíjense que arrancamos en 0 grados, tenemos 5, 10, ¿sí? Vamos variando la inclinación de esa superficie y vemos en cada uno de los meses, con todos los datos y los modelos elaborados con las variables anteriores, bueno, ver cuánta energía llegaría en cada uno de los casos, ¿no? Entonces aparece algo interesante. Primero que nada, para cualquier inclinación que yo elija, dentro de las que aparecen acá, el mes en el que menos energía llegaría sería junio, ¿sí? En pleno invierno es cuando tenemos la menor disponibilidad energética, sea la inclinación que sea, ¿sí? Y por otro lado, si yo me quedo fijo en una columna y veo en cada uno de los meses cuándo es máxima la energía, podemos ver que para cada mes del año existe una inclinación que es óptima, ¿sí? Fíjense cómo va cambiando, estos son las que están en verde. En los meses de verano, ¿sí? Enero y acá abajo diciembre, noviembre un poco también, yo consigo más energía si el panel está menos inclinado, ¿sí? Más horizontal, 0 grados, 5 grados. Uno lo piensa y dice, bueno, tiene su lógica, ¿no? Al estar el sol más vertical en verano, bueno, es lógico que si el panel está menos inclinado, la energía total que yo consigo captar va a ser máxima. Entonces, bueno, siguiendo la misma lógica, a medida que nos acercamos a los meses de invierno, vemos que la inclinación del panel tiene que ser mucho mayor, ¿sí? Llegando hasta los 50, 55 grados, en el caso extremo, para lograr captar la mayor cantidad de energía en coherencia con un sol que desde la Tierra lo vemos mucho más cerca del horizonte. Siguiendo con esta idea, este otro gráfico deja fija la inclinación en este valor, ¿sí? Que corresponde con el óptimo anual, ¿sí? Ya no mes a mes, y bueno, se ve más de lo mismo, ¿no? Que en verano podemos recibir bastante más radiación y que en invierno tenemos este valle acá con el mínimo de energía, ¿sí? Bien, bueno, y acá aparece la pregunta, ¿no? Habiendo más o menos establecido cuánta energía es la que recibimos, ¿sí? Con el panel colocado en una determinada posición que podemos elegir, bueno, viene la pregunta de qué configuración elijo, si no hay una única manera de colocar un arreglo de paneles para conseguir esto, ¿no? Entonces, podemos hablar de tres tipos de sistema. Un sistema fijo, ¿sí? Que tiene el arreglo de paneles colocados en una posición fija, con una orientación y un ángulo de estos que veíamos antes. Bueno, el ángulo óptimo anual, el que me permitiría conseguir la mayor cantidad de energía en el año, bueno, elegir ese y dejarlo fijo, a ver qué pasa. Otra variante sería similar a la anterior, pero pudiendo variar este ángulo de inclinación. ¿Para qué? Para seguir cada mes el óptimo mensual que veíamos en la tabla, que iba cambiando bastante, ¿sí? Entonces, bueno, con eso uno intuye que podríamos recibir y por ende terminar generando un poco más de energía. Y bueno, ya el caso extremo sería implementar algo como esto, ¿sí? Un sistema que nos permita seguir al Sol en todo su recorrido, una especie de girasol artificial, ¿no? Poder movernos lateralmente y también en el ángulo de inclinación para que los paneles estén siempre mirando al Sol de manera directa, con lo cual maximizaríamos la captación de energía, ¿no? Siempre que el Sol incida de manera perpendicular en el panel, va a estar generando la mayor cantidad posible, ¿no? De energía. Bueno, entonces, mirándolos en este orden,
¿sí? Podemos ver que hay determinados factores que van a empezar a aumentar. El primero, el más intuitivo, ¿sí? La energía que el sistema capta. ¿Sí? Por esto que decíamos, cuanto yo más puedo seguir la trayectoria del Sol para estar mirándolo de manera directa, más va a ser la energía que puedo captar. Pero bueno, no todo es color de rosa en esto, aumenta también la complejidad del sistema, ¿sí? Empiezo a tener más partes móviles, empiezan a aparecer costos de inversión y de mantenimiento que se empiezan a incrementar, ¿no? La probabilidad de fallas, por esto sobre todo de tener partes móviles, hay que estar mucho más atento a que el sistema funcione, que pueda moverse libremente. Y bueno, un factor que por ahí es importante también, eh, esto de la separación o la posibilidad de que al estar siguiendo al Sol y tener un arreglo de paneles que cambia su posición, bueno, tengo mucho más riesgo de que se hagan sombra unos con otros, entonces me obliga a colocarlos con una mayor separación, ya vamos a ver en un ratito, a ver cómo influye esto, ¿no? Así que bueno, en principio, ¿sí? Fíjense esta gráfica que es interesante, lo que tendríamos acá sería la energía que llegaría a 1 metro cuadrado de panel en cada una de las tres alternativas, ¿sí? La alternativa fija, la móvil, con este ángulo ajustable mes a mes, y el seguidor solar. Ahora, esto está hecho teniendo en cuenta un caso ideal, ¿sí? Que yo tengo uno solo de esos grupos, de esos racimos de paneles, y no tengo alrededor nada que lo influya. Entonces, bueno, vemos que en este caso la intuición va en coherencia con lo que obtendríamos en la gráfica, ¿no? Podemos ver que el sistema móvil aumenta un poquito más la energía recibida con respecto al fijo, y el seguidor solar, al estar siguiendo al Sol durante todo el día, bueno, aumentaría bastante la cantidad de energía. Ahora, yendo a la realidad, teniendo en cuenta estas cuestiones que les comentaba, ¿no? Que yo tengo que garantizar un sombreado mínimo, lo cual me obliga a colocar los grupos de paneles separados entre sí, con lo cual, si yo tengo una superficie física limitada, como es el caso de lo que les mostré hace un rato, bueno, me obliga a desaprovechar parte de esa superficie que podría estar utilizando con más cantidad de paneles en otra configuración, ¿no? Entonces, bueno, fíjense lo que termina pasando. En el caso real, lo que terminamos viendo es que el fijo y el móvil mantienen la misma relación, ¿sí? En este sentido no les influye tanto. Pero el de seguidor solar cae en picada, ¿sí? Termina siendo menos eficiente en esa superficie. Puedo obtener menos energía con el de seguidor, que parecía ser el mejor, que con los otros, por esta cuestión de que me obliga a poner los paneles mucho más separados. Y bueno, eso termina repercutiendo negativamente en la energía que puedo terminar generando. Así que bueno, por estas cuestiones fue que cuando en el trabajo yo llegué a este punto, de ahí en adelante planteé que se descartaba la opción de seguidor solar y bueno, íbamos a seguir explorando un poco las dos primeras alternativas, que en realidad terminaron siendo bastante similares, ¿sí? Bien, bueno, ya adentrándonos un poco en el tercer bloque, ¿sí? En construir este camino que conecte el sol con el consumo, vemos que una cosa es generar la energía en la salida del panel, ¿sí? Pero otra cosa muy distinta es ver qué pasa entre el panel y el consumo, ¿sí? Vamos a tener factores de pérdidas que van a empezar a influir en cuánto de esa energía va a llegar finalmente a poder utilizarse. Entonces, bueno, tenemos primero que nada esto que es la tolerancia y la degradación, que tiene que ver con que una cosa es la potencia nominal que tiene el panel, pero si yo tengo mucha cantidad de paneles, puede que por leves diferencias de fabricación y internas, no sea exactamente la misma potencia en todos. Entonces, bueno, ahí voy a tener quizá una pequeña diferencia en la idea, en lo ideal y lo real. Y bueno, este tema de la degradación que con el tiempo, ¿sí? Los fabricantes de paneles lo que te dicen es que a medida que el panel se envejece, bueno, empieza a entregar un poco menos cada vez de la potencia que dice su etiqueta o su ficha técnica, ¿no? Por otro lado, si yo tengo mucha cantidad de paneles y los interconecto en serie, y tiene que ver con lo anterior,
y esos paneles que interconecto tienen leves diferencias de potencia, bueno, toda la rama interconectada se acota a la potencia del panel de menos rendimiento. Entonces es otro factor más que puede influir en la diferencia entre la potencia que yo calculo teóricamente y la que termino realmente teniendo disponible. Cuestión de polvo, de suciedad, ¿sí? Un panel sucio siempre va a generar menos que un panel limpio. Esto tiene mucho que ver con la inclinación que tengan, la frecuencia de lluvias, el mantenimiento que después se le haga. Aparece también una cuestión de temperatura. Los paneles, la potencia que uno ve que tienen, está bien, algún número hay que poner, pero bueno, es una situación muy particular, ¿sí? Tiene condiciones de ensayo estandarizadas, entre las cuales se aclara que el panel se ensaya a 25 grados. ¿Qué significa? Que el panel, la propia celda del panel, tiene esa temperatura. ¿De qué va a depender esa temperatura en la realidad? Bueno, primero de la temperatura ambiente y segundo de la intensidad de la radiación que el panel esté recibiendo. Con lo cual, la mayor parte del tiempo el panel va a tener una temperatura distinta a esa. Entonces, bueno, también es un factor que hay que tener en cuenta para diferenciar lo teórico de lo real, ¿sí? Lo que comentaba un poco antes del sombreado, ¿sí? Si bien es algo que se intenta minimizar, va a haber momentos en los que va a haber que buscar una solución de compromiso, ¿no? Permitir pequeños intervalos de sombreado, por ahí muy de mañana o muy de tarde, cuando las sombras son más alargadas, en pos de, bueno, que la separación excesiva no me haga desaprovechar la superficie disponible, ¿no? Así que bueno, hay que tener en cuenta que va a haber una pequeña cantidad de pérdida debida a esos momentos de sombreado entre paneles. Bueno, caídas de tensión en el cableado de todo el sistema, tanto en la parte de continua hasta el inversor, como en la parte de alterna, desde el inversor hasta lo que serían los consumos. Tener en cuenta también que el inversor no es perfecto, ¿sí? Tiene su eficiencia y si bien suele tener una eficiencia muy, muy alta, cercana al 100%, cerca no es 100, así que bueno, un poquito de pérdidas de energía debido a esto vamos a tener. Y bueno, esto que aparece acá, que es MPPT, significa en inglés seguidor del punto de máxima potencia, es una característica que suelen tener los inversores, que lo que hacen es intentar que el panel les entregue la máxima potencia posible para esa radiación que está recibiendo en ese momento, ¿sí? Así que el inversor, por su electrónica interna, logra que el panel se posicione en ese punto en que la potencia que entrega es máxima. Esa función, digamos, de seguir el punto de máxima potencia tampoco es 100% eficiente, ¿sí? Va a tener sus limitaciones reales que también van a provocar algunas pérdidas. Y bueno, finalmente la disponibilidad a lo largo de toda la vida útil que tenga una instalación, va a haber inevitablemente algunos momentos en los que haya que hacer mantenimiento, que tenga fallas que haya que atender. Entonces, bueno, no va a estar disponible el 100% del tiempo, con lo cual vamos a tener un pequeño porcentaje de energía desaprovechada. Así que bueno, teniendo en cuenta todos estos factores de pérdidas, el resto de la energía que no se haya perdido, que estaría bueno que sea la mayor posible, sería la que finalmente llegaría a alimentar los consumos. Bueno, entonces teniendo en cuenta esto, habiendo podido estimar más o menos en qué valores andan esos factores de pérdida, ¿sí? Lo que podemos empezar a hacer es plantear, bueno, para determinada cantidad de paneles, de determinada potencia, cuánta sería la energía que yo podría generar. Ahora empiezan a aparecer criterios de dimensionamiento, ¿sí? Bueno, ¿de qué depende la cantidad de paneles que yo elija colocar? Entonces, bueno, lo primero que surge es plantear qué espacio disponible tengo, ¿sí? No es lo mismo tener una superficie muy grande que algo más acotado. Cambia mucho la cantidad de paneles que yo puedo colocar y más teniendo en cuenta lo que comentaba antes de la separación, del sombreado entre paneles y demás. Algo un poco complementario de lo anterior es, bueno, para una determinada cantidad de paneles tengo que seleccionar un inversor que sea adecuado y coherente con eso. Entonces, bueno, va a tener quizá también sus limitaciones a la hora de fijar la cantidad de paneles. Y algo complementario de los otros dos, que no es por ahí un criterio estricto, pero que está bueno tenerlo en cuenta, es plantear, bueno, desde qué cantidad de paneles en adelante yo empiezo a tener
un excedente de energía en algunos momentos del día o del año que me haga terminar inyectando a la red. Esto tiene mucho que ver con las gráficas del principio, ¿sí? En la que veíamos cómo la demanda de energía tenía un comportamiento similar a las características de la energía solar en un día, en un año. ¿Qué es lo que pasa? Que haya esta sintonía entre el recurso y la demanda es positivo. ¿Por qué? Porque significa que si yo no sobredimensiono el sistema, va a ser bastante viable que toda la energía que yo esté generando con el sol en cualquier momento encuentre siempre un consumo interno que abastecer y yo no tenga que inyectarla, ¿sí? Ahora, uno dice, bueno, ¿y por qué sería tanto problema inyectarla? En realidad no es un problema, por eso es que esto no es un límite estricto, sino algo deseable, diríamos. Por cómo está establecido el esquema legal, digamos, termina ocurriendo esto. La energía que yo inyecto, la distribuidora eléctrica, en este caso la cooperativa, lo que hace es después devolverte un importe por esa energía que vos le estás, entre comillas, vendiendo. Ahora bien, esa energía no tiene el mismo valor que la energía que yo tenga que consumir. ¿Por qué? Porque la energía que yo consumo la consumo a un precio minorista y la energía que inyecto la inyecto y me la pagan a un precio mayorista. Con lo cual, toda la energía que yo esté generando sería conveniente que la pueda usar para abastecer un consumo interno que inyectarla. ¿Sí? Entonces, esto tiene mucho que ver con el retorno que va a ir teniendo la inversión que se haga en el proyecto y el tiempo de amortización de esa inversión, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos con esta idea de que yo lo sumé como un criterio más, pero bueno, no es un límite estricto, sino algo que sería interesante apuntar a que tenga que ver, ¿sí? Entonces, bueno, un poco las cantidades límites según cada criterio, ¿sí? Podemos ver que esa del medio, ¿sí? La de las variables eléctricas, fue la que fijó la cantidad mínima, con lo cual nos quedamos con esa para el diseño, sabiendo que si se cumple esa, las otras dos automáticamente se están cumpliendo también. Fíjense que esto que yo les comentaba de la inyección a la red, terminó dando una cantidad de paneles bastante mayor que las otras dos, ¿sí? ¿Qué significa? Que si yo no supero esta cantidad, prácticamente no hay casi posibilidad de generar ese excedente de energía y tener que volcarlo a la red eléctrica. Lo cual es interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros nos acotamos a esta cantidad, podemos estar muy seguros de que casi toda la energía que generemos va a estar alimentando un consumo interno, lo cual, como decíamos, va a aumentar el retorno de esa inversión y va a minimizar el tiempo que esa inversión tardaría en recuperarse. Bien, ya yéndonos al último bloque, ¿sí? Sacamos la lupa y nos ponemos a analizar un poco el diseño desde diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, el primero que surge es analizarlo desde lo económico. Bueno, poder poner en la balanza ventajas, desventajas, inversión, ingresos que generaría el proyecto, y de ahí poder calcular, bueno, indicadores de interés, principalmente tres. El valor actual neto, ¿sí? Que es el primero que aparece, que para definirlo en palabras simples vendría a ser algo así como la ganancia final que tendría habiendo considerado la inversión inicial y habiéndole sumado después el flujo de fondos, ¿sí? Relacionado con los ingresos que generaría el proyecto, afectado por, bueno, diferentes coeficientes que actualizan ese valor teniendo en cuenta que estamos proyectando algo de acá a 25 años, ¿sí? Es más o menos el tiempo de vida útil que se suele tomar y el que yo tomé para este caso. Por otro lado, que se llama tasa interna de retorno, ¿sí? Que es esta tasa de descuento máxima que no debería alcanzar. Y bueno, el periodo de recuperación, ¿sí? Que es un poco esto que comentábamos antes, el tiempo que tarda la inversión en recuperarse y saber que de ahí en adelante va a ser ya todo ganancia, ¿no? Entonces, bueno, más allá de los números, ¿sí? Del valor en sí, lo que me interesa destacar es, primero, que el valor actual neto dio positivo, lo cual es una señal de que la inversión se recupera y además ingresa un excedente, que la tasa interna de retorno, que era, acuérdense, este valor límite que yo no debería excederme, bueno, es mayor que la tasa de descuento real, que en este caso se usó un 10%, con lo cual, si el 10% no superó
a la tasa interna de retorno, también es una señal de que el proyecto tiene buenas posibilidades de ser rentable. Y bueno, este quizás es más intuitivo, ¿sí? Uno esperaría que el tiempo que tardo en recuperar la inversión no supere la vida útil propia del proyecto, que en este caso yo tomé 25 años. Con lo cual, bueno, vemos que los tres indicadores dan un poco el visto bueno desde lo económico, ¿no? Ahora, queda la pregunta de qué pasa si yo varío algunos de los factores que usé para calcular estos indicadores, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si el rendimiento de los paneles o del sistema entero no es el que yo calculé, no es el que yo estimé? O si estos factores azarosos que vimos que influían en la energía que llega son distintos a los que la estadística me dice. Entonces, bueno, empieza a aparecer una cuestión acá que es el análisis de sensibilidad, ¿sí? Que lo plasmé en una gráfica similar a esta. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vemos acá? Verticalmente, en el eje vertical, es la variación de un parámetro de estos tres. Yo elegí el periodo de recuperación, que me pareció el más representativo, ¿sí? Su variación en porcentaje. Y horizontalmente, bueno, vemos diferentes curvas que tienen que ver con diferentes factores que yo elegí para representar esa variación. Entonces, ¿qué es lo que muestra esta gráfica? Supongamos, ¿no? El primer factor, el rendimiento, esto que comentábamos, relacionado con las diferentes pérdidas que podíamos tener. Uno parte de un valor inicial, una estimación inicial que calcula. Y dice, bueno, ¿qué pasa si ese valor fuera, en vez de lo que yo calculé, por ejemplo, un 5% más grande? ¿Sí? Entonces, lo aumento un 5%, vuelvo a calcular este indicador y me fijo en qué porcentaje aumenta o disminuye. ¿Sí? Entonces, bueno, me da un valor. ¿Qué pasa si lo aumento un 10% al rendimiento? O lo disminuyo, ¿sí? Funcionan en ambos sentidos. Entonces sería ver cómo cambia el indicador cuando yo cambio alguno de los parámetros base que usé para llegar a ese cálculo. Entonces, es interesante poder ver que en este caso la mayor variación, ¿sí? La tengo con los primeros dos parámetros, ¿sí? El rendimiento, esto relacionado con lo que decíamos de las pérdidas, y la radiación recibida, eh, calculada por estos factores más determinísticos y intentando tener en cuenta lo aleatorio también, ¿sí? La meteorología y demás, son los que, si varían, hacen variar en mayor medida el balance final, económicamente hablando, ¿no? Con lo cual, bueno, sería interesante tenerlos lo más vigilados posible, poder verificar que se acerquen lo más posible a los valores que se usaron al elaborar el cálculo, ¿no? Viendo por ahí otro enfoque para evaluar el proyecto, aparece esta herramienta interesante que es la evaluación de impacto ambiental, ¿sí? Se trata de empezar a mirar las diferentes etapas, ¿sí? que implicaría este proyecto, ¿sí? Principalmente 4. La fabricación de los componentes, la adquisición de esos componentes, lo cual implica, bueno, transportarlos desde su lugar de fabricación hasta el lugar de la instalación, la acción misma de instalarlos. Después vendría toda la etapa de operación, todos los años de vida útil operativos que tendría el proyecto funcionando una vez ya instalado. Y por último, bueno, evaluar qué es lo que pasa al fin de la vida útil, cómo se desmantela, a dónde se destinan, qué partes se recuperan, qué partes se descartan, cómo es ese descarte, ¿sí? Entonces, bueno, viendo un poco esta secuencia, nos va a interesar evaluar esto, ¿no? Cómo impacta cada etapa, ¿sí? En el entorno, tanto natural como social, también sociocultural, podríamos decir. Ver si los impactos son positivos, son negativos, pueden ser neutros también. En el caso de los positivos y los negativos, de qué magnitud son esos impactos, lo cual es una tarea un poco complicada y subjetiva, podríamos decir. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de estos impactos podríamos decir que son de índole cualitativa, no es algo que yo le pueda poner un número fijo y contabilizarlo de una manera sencilla. Con lo cual, bueno, aparece esta herramienta que es la evaluación de impacto ambiental, que lo que intenta es
sin caer en contabilizar lo no contabilizable, bueno, intentar aproximarse un poco a algo como esto, ¿sí? Una especie de matriz en la que podemos ver en las filas cada una de estas 4 etapas e intentar, mediante un sistema de elaboración de índices de impacto, poder mostrar qué tan significativo, en lo positivo o en lo negativo, sería el impacto de cada una de estas etapas en cada uno de los factores que nos interesan evaluar del entorno, ¿sí? Fíjense que aparecen factores biofísicos, el aire, el agua, el suelo, la flora y fauna, el paisaje, ¿sí? Uno puede armar esta matriz con los factores que considere interesantes de analizar, no es algo fijo, ¿sí? Y por otro lado, también factores socioeconómicos. ¿Cómo influiría este proyecto en, por ejemplo, la generación de empleo? ¿Cómo influiría en la seguridad e higiene en el ámbito laboral? ¿Cómo influye en la imagen de una empresa llevar a cabo este proyecto? Entonces, bueno, en cada uno de los factores, poder cruzarlos con cada una de las etapas y ver qué pasa, ¿sí? Entonces, bueno, un par de detalles para destacar de esto es, primero que nada, la etapa de fabricación, ¿sí? Pareciera ser la que mayores impactos negativos tendría en prácticamente todos los factores analizados, ¿sí? Con la excepción de, bueno, la mano de obra y la generación de empleo. Pero bueno, uno plantea, che, pero no es que la energía solar era ecológica, y sí, el tema es que no todo es color de rosa y la fabricación, sobre todo de los componentes que yo necesito para este tipo de sistemas, por cómo está establecida la matriz energética, por lo menos hasta ahora, bueno, producir los componentes implica utilizar energía que en este momento todavía viene, como veíamos antes, en su mayor parte de fuentes no renovables y que generan los gases de invernadero e impactan, bueno, de maneras muy variadas en las diferentes partes del entorno, sobre todo en la parte biofísica, como estamos viendo. Eh, bueno, la parte de adquisición e instalación un poco también, si bien no es quizá tanto, el hecho de tener que transportar los componentes implica, bueno, usar vehículos que también emiten gases de invernadero y sobre todo fíjense que influye en la parte del factor aire, ¿sí? Pero bueno, por ahí para destacar también es que la etapa operativa, que si bien acá están planteadas las 4 en igualdad de condiciones, también hay que recordar que la operativa va a durar muchísimo más que las otras, ¿sí? Van a ser bastantes años de operación y fíjense que acarrearía bastantes impactos positivos y ninguno negativo en este caso, ¿sí? Así que bueno, quizá viendo los factores, leyéndolo verticalmente, también destaca que el más afectado va a ser el factor aire, tanto en lo negativo, en estas 3, como en lo positivo, en la etapa de operación. Bien, y bueno, un poco intentando unificar todos estos criterios, ¿sí? Aparece esta otra herramienta interesante que es el análisis multicriterio, justamente, ¿no? Su propio nombre lo indica. Lo que va a intentar este análisis es unificar la parte del estudio económico con el impacto ambiental, ¿sí? Planteando que, bueno, en realidad no hay uno más importante que el otro, es todo importante, ¿sí? Con lo cual va a ser interesante poder, sin homogeneizar cosas que no son mezclables, digamos, eh, bueno, poder intentar unificar hasta donde se pueda, ¿sí? Entonces, bueno, en concordancia con estos 3 elementos que veíamos, ¿sí? La parte económica, la parte biofísica, podríamos decir, eh, y la parte más social o sociocultural, en este tipo de análisis se habla de 3 capitales, ¿sí? De 3 recursos, por así decirlo, que tendríamos que analizar. El capital físico, relacionado con esta cuestión económico-financiera, el capital natural, ¿sí? Esta riqueza, por ahí no estamos acostumbrados a usar esa palabra para hablar de la parte natural del entorno, pero bueno, el capital natural también, y el capital humano, ¿sí? La parte social y cultural, que también, o sea, las 3 se van a ver impactadas de alguna manera por la realización o no de cualquier proyecto, ¿sí? En este caso,
este que estamos analizando. Entonces, bueno, ¿qué es lo que plantea un poco el enfoque del análisis multicriterio? Lo que se plantea es, bueno, yo no puedo pensar solamente en el capital físico, por ejemplo, y pretender que los componentes que conforman el capital natural, ¿sí? La parte del ambiente natural, yo puedo disminuir uno y aumentar el otro y de alguna forma poder intercambiarlos, ¿sí? Entonces, bueno, lo que plantea es que la verdadera sustentabilidad, una palabra que manejamos por ahí bastante, se logra combinando los tres, ¿sí? Cuando yo no logro el crecimiento de una parte a expensas de la otra, sino que para que algo sea verdaderamente sustentable, en este caso el proyecto, yo debería poder lograr que las tres partes, ¿sí? Los tres capitales, aumenten o por lo menos que no disminuyan. ¿Sí? No me va a alcanzar con que el balance o la suma total me dé más que antes, sino que si la suma de los tres es mayor por realizar el proyecto, pero hay alguno de los tres o más de uno que disminuyó, entonces ahí ya empezamos a poner algún pero, ¿sí? No estaríamos hablando de verdadera sustentabilidad. Así que bueno, encontraríamos la sustentabilidad en la conjunción de los tres capitales cuando los tres pueden crecer o por lo menos mantenerse, ¿sí? A la par. Entonces, bueno, un poco intentando ponerle números a toda esta cuestión, vemos que combinando factores del análisis económico con el estudio de impacto ambiental y agregando algún detalle más, comparamos cómo quedarían los tres capitales realizando el proyecto o no realizándolo, ¿sí? Se comparan esas dos alternativas. Entonces, bueno, es interesante destacar, más allá de los números, ¿no? Que para cada uno de los tres capitales, realizar el proyecto nos da una puntuación más alta que no hacerlo, ¿sí? Tanto en el físico como en el natural, como en el humano. Y bueno, en este caso, obviamente también, la suma de los tres es mayor para uno que para el otro, ¿sí? Bueno, concluyendo un poco y tratando de aunar todo, hay una imagen un poco ilustrativa, no hace falta por ahí mirar cada dato, cada número, sino simplemente destacar un par de cuestiones, ¿no? Hay unificados parámetros desde lo geométrico, esto que veíamos de la posición que tendrían los paneles, cuántos habría, qué orientación tendrían, un poco de un resumen un poco más de la parte eléctrica también, la energía que se podría generar. Acá aparecen dos columnas, en realidad el sistema fijo y el móvil que veíamos. Sin embargo, hay un montón, la gran mayoría, de parámetros que coinciden en ambos casos, ¿sí? Esto es interesante verlo, que en realidad los resultados terminan mostrando que no hay casi diferencia entre implementar uno o el otro. Bueno, también hay un pequeño resumen de el análisis económico financiero y estos tres capitales que veíamos hoy del análisis multicriterio y la suma total. Conclusiones de esto, para no aburrir mucho con los números propiamente dichos de la tabla, ambas opciones, la fija y la móvil mes a mes, yo las consideré equivalentes. ¿Sí? ¿En qué sentido? Que si bien, obviamente, daban resultados ligeramente diferentes, no era una variación que yo considerara significativa, ¿sí? El resultado dio bastante parejo entre los dos. Con respecto a esto que veíamos hace un ratito de el analizar el proyecto desde diferentes puntos de vista, ¿sí? Vimos que el balance daba positivo, resultaba positivo, tanto desde lo económico como desde lo biofísico y desde lo sociocultural, ¿sí? Veíamos que si bien es cierto que el proyecto tiene sus impactos, sobre todo en la parte ambiental, en la etapa de fabricación y de adquisición de componentes y de instalación, bueno, es algo que se ve compensado con los años de operación que ese proyecto va a tener, en el cual va a estar evitando la generación de energía de fuentes de origen fósil, como veíamos en las gráficas del principio. Volviendo a esta parte de la sensibilidad, este gráfico que aparecía en el análisis económico, veíamos que hay variables que son más críticas que otras, ¿sí? Veíamos que en este caso era el rendimiento del sistema y la estimación fiable de la radiación solar que llegaría del Sol.
Así que bueno, sería recomendable como una conclusión, si bien podemos ver que esa variación podría ser de hasta un más o menos 20% y no influir demasiado en los resultados, bueno, sería recomendable igualmente monitorearlos para asegurarnos de que estén lo más cerca posible de los valores estimados inicialmente, ¿no? Bueno, acá aparece una cuestión. ¿Se acuerdan que en los criterios de dimensionamiento veíamos que si no fuera por la superficie disponible, el techo, el espacio físico, no habría nada que nos impidiera aumentar el tamaño del sistema hasta el punto de empezar a tener quizá riesgo de empezar a inyectar a la red y bueno, empezar a, a disminuir el ingreso generado, ¿no? O el ahorro en este caso, y aumentar el tiempo de recupero de la inversión. Pero bueno, dejé abierto como una posibilidad esto de evaluar si se puede contar con un espacio disponible más amplio y se podría generar quizá un porcentaje más significativo de la energía del lugar. Ah, bueno, algo que no mencioné, que está por acá, ¿sí? En ambos casos, el porcentaje de ese consumo que veíamos inicialmente, el porcentaje que podríamos cubrir con este sistema de energía solar, rondaría en torno a un 10%, ¿sí? Pudiendo llegar hasta un casi 15% sin que haya riesgo de empezar a inyectar a la red. Con lo cual, bueno, queda el juego abierto para, si se contara con un espacio disponible más grande, volver a hacer cálculos y poder establecer si se puede hacer crecer un poco más el sistema, ¿no? Y bueno, yo acá dejé de lado una cuestión muy importante, pero que me pareció adecuado incluirla, que sería esto. Bueno, una cosa es diseñar un sistema que abastezca un determinado consumo de energía, pero además de eso es importante ver del otro lado cuáles son los factores que me están haciendo tener ese consumo, ¿sí? Acá entran estas cuestiones de cuándo ocurren los consumos, ¿sí? Si puedo reprogramar alguno para que en vez de ser, no sé, a la noche, sea de día cuando tengo más disponibilidad de sol. Entra mucho el tema de la eficiencia energética también, ¿sí? Yo con un plan de eficiencia energética me podría permitir hacer lo mismo consumiendo menos. Entonces, también sería algo importante tenerlo en cuenta. Bueno, una pequeña reflexión final, ¿sí? Invitándonos a pensar distinto estas cuestiones, ¿sí? Ahí me parece en lo personal mucho por hacer, mucho por cambiar y, bueno, mucho por innovar y me parece que esta cuestión de la energía solar puede aportar muchísimo a la hora de cambiar un poco este escenario o este camino que veíamos al principio que estamos transitando, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por la atención.